Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. Se comentará sobre la actualización del algoritmo de recomendaciones para el manejo de artrosis de rodilla de la ESEO del 2019. La incidencia de artrosis está en aumento debido al envejecimiento de la población y el aumento de la obesidad. La artrosis de rodilla es la localización más frecuente de esta patología y es altamente prevalente en mayores de 50 años. Adicionalmente, es la causa principal de dolor en personas mayores y el compromiso de rodilla o cadera resulta en discapacidad física y aumento de mortalidad por cualquier causa. Los objetivos del tratamiento son reducir síntomas, disminuir la progresión de enfermedad, mejorar la movilidad, mejorar la calidad de vida y hacer una reducción consecuente del gasto en salud. La ESEO propone como primer eslabón del algoritmo de manejo la combinación de manejo farmacológico y no farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico se encuentra dar información y educación al paciente sobre la patología, realizar programas de disminución de peso con enfoque personalizado y realizar programas de ejercicio dirigidos según la condición de cada paciente. Estos últimos no deben ser realizados si no hay un control adecuado del dolor. Como una segunda fase de este primer escalón, proponen que se debe evaluar la remisión a otras especialidades como fisiatría u ortopedia para definir la necesidad de uso de ortesis o de intervención quirúrgica. En cuanto al uso de ortesis, prefieren el uso de las rodilleras que el uso de plantillas. El siguiente paso sería el manejo farmacológico, donde presentan unas recomendaciones divididos en paso 1, 2 y 3. El primer paso consta del manejo basal de los pacientes. Mencionan que aunque el paracetamol o acetaminofén, que antes era recomendado por las guías de manejo y este mismo algoritmo, tiene un efecto mínimo con un efecto clínico que no es detectable y un efecto que no es significativo sobre rigidez y función física. Adicionalmente, alertas de seguridad por efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares, hepáticos y renales ponen en duda la recomendación del uso general en los pacientes con artrosis. Preocupan los estudios de seguridad que han sugerido un aumento de mortalidad, deterioro de función renal y sangrado gastrointestinal en relación con la dosis. Por todo lo anterior, dan una recomendación débil para el uso del paracetamol y sugieren no sobrepasar dosis de 3 gramos al día. En el primer paso proponen los Cisadoa o medicamentos sintomáticos de acción lenta como la terapia basal para los pacientes con artrosis de rodilla. Desafortunadamente, mencionan que hay muchos tipos de agentes en esta categoría con datos variables tanto de eficacia y con una disponibilidad también variable. Inician mencionando la glucosamina y la condroitina. Reporta que existen múltiples formulaciones. La forma de hidrocloro es un nutracéutico disponible sin receta médica, pero es solamente la forma sulfato, que es una molécula más compleja y que se obtiene por diversos procesos de estabilización, que solamente se encuentra por receta médica en Europa, la que debe ser utilizada. La condroitina 4 y 6 sulfato se obtiene también por diferentes métodos de extracción y está presente en diferentes concentraciones en múltiples presentaciones. Aunque todas las presentaciones sugieren tener evidencia, solamente la presentación de glucosamina sulfato cristalina de prescripción es la única que ha demostrado de forma consistente una biodisponibilidad elevada y una concentración plasmática que se corresponde a su eficacia clínica. Similarmente, solamente la condroitina sulfato de grado farmacéutico ha sido evaluada para pureza, contenido y parámetros físico-químicos con evidencia clínica que soporten su uso. Por este motivo, la ESEO solamente apoya la formulación de productos de glucosamina y condroitina de grado farmacéutico y el resto los define como biosimilares. Para la glucosamina, el efecto sobre el dolor es pequeño, pero sugieren que es mayor que el del acetaminofén y similar que el de los antiinflamatorios no esteroideos. Adicionalmente, ha demostrado efectos sobre la función y se ha propuesto efecto modificador de la enfermedad, con reducción de requerimiento de analgésicos y retraso de requerimiento de reemplazo articular. El metaanálisis de Red, que tuvieron solamente en cuenta tratamientos por más de un año, solamente la glucosamina sulfato en forma cristalizada de grado farmacéutico tuvo un perfil modificador de la enfermedad, siendo consistentemente efectiva en la mejoría del dolor de la artrosis de rodilla, la función física y los cambios estructurales. La glucosamina se considera segura y su perfil de seguridad es similar al placebo.
Por todo lo anterior, el grado de recomendación de glucosamina es fuerte según este algoritmo de manejo. Para la condroitina sulfato 4 y 6, el efecto sobre el dolor es variable, con un efecto moderado sobre el mismo y sobre la funcionalidad. El estudio CONCEPT, en el cual compararon condroitina con celecoxib y placebo, reportó que la condroitina a dosis de 800 miligramos día mostraba una mejoría clínica similar al celecoxib en 200 miligramos día y con unos cambios estructurales que podrían ser clínicamente relevantes. En cuanto a seguridad, la dosis de condroitina sulfato hasta 1200 miligramos día parece ser similar al placebo. Por todo lo anterior, el grado de recomendación para condroitina 4 y 6 de grado farmacéutico es fuerte. Al mencionar las combinaciones de glucosamina y condroitina, mencionan que los ensayos clínicos dan resultados conflictivos, principalmente porque se ha encontrado que la condroitina sulfato interfiere en la absorción de la glucosamina, reduciendo su biodisponibilidad en un 50 a un 75%, por lo cual no consideran la combinación como terapia base adecuada para todos los pacientes. Teniendo en cuenta los insaponificables de aguacate y soya, mencionan que aunque se desconoce el componente activo de esta mezcla, estudios clínicos a 3 a 6 meses han demostrado algún grado de mejoría en dolor, rigidez y función física con dosis de 300 miligramos al día, con una disminución de la necesidad de analgesia. Desafortunadamente, los resultados en cuanto a progresión de la enfermedad en estudios a 2 y 3 años es dudoso. Existe un solo artículo sin revisión de pares que ha propuesto preocupación sobre los efectos adversos en piel, hígado, tracto gastrointestinal y agregación plaquetaria, pero sin una investigación clara de la relación de estos efectos con los insaponificables y, adicionalmente, hay un metaanálisis, pero de la casa farmacéutica que produce el medicamento, que no sugiere aumento de los efectos adversos. Pasando a la diacereína, comentan que esto es un derivado de la antraquinona con actividad antiinflamatoria. Los metaanálisis sugieren un efecto pequeño pero benéfico en dolor a 3 años, con una reducción del dolor en un 10%, pero con evidencia limitada en cuanto a la progresión de la enfermedad. Reportes de episodios graves de diarrea y hepatotoxicidad han causado preocupaciones. En los metaanálisis, las probabilidades de efectos adversos en comparación con el placebo son del doble para la diacereína, principalmente por los síntomas gastrointestinales. Por este motivo, la Agencia Europea de Medicamentos considera que el balance riesgo-beneficio estaría solamente a favor de la diacereína en pacientes con artrosis de cadera y rodilla en menores de 65 años. Por todo lo mencionado, el uso de insaponificables o de diacereína en vez de glucosamina o condroitina como terapia base tiene solamente una recomendación débil. Pasando a los AINES tópicos, comentan que estos pueden ser adicionados al tratamiento basal como rescates si la adición de paracetamol al cisadoa no es efectivo. La recomendación es fuerte por la baja absorción sistémica de los mismos y por la seguridad, sobre todo en mayores de 75 años. Todo lo anterior constituye el primer paso del algoritmo y el segundo paso se denomina tratamiento farmacológico avanzado. Dentro de este están los antiinflamatorios no esteroideos orales. Los consideran solamente si el primer paso no fue efectivo y persiste dolor moderado a grave. Los AINES selectivos y no selectivos tienen similar eficacia para el control del dolor. La evidencia de los metaanálisis es conflictiva en cuanto a eficacia si se tiene en cuenta la mejoría de función y cambios estructurales, con excepción del celecoxib, que parece tener una respuesta pequeña pero clínicamente no relevante. Reportes recientes sugieren que todos los AINES, sean selectivos o no, tienen potencial para toxicidad gastrointestinal y cardiovascular. Desde el punto de vista de sangrado gastrointestinal, los COX-2 parecen ser similares a los no selectivos con adición de inhibidor de bomba de protones, aunque parece ser el celecoxib el menos tóxico. Desde el punto de vista cardiovascular, parece ser un efecto adverso de familia y no solamente los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. En el estudio Precision, el celecoxib no fue inferior al naproxeno o al ibuprofeno en cuanto a muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y ataques cerebrovasculares no fatales. Parece ser que el riesgo de infarto agudo de miocardio depende más del uso continuo del antiinflamatorio para el celecoxib por más de 30 días o para el uso agudo en cuanto a los otros AINES como el ibuprofeno o el diclofenaco. Todos los AINES aumentan el riesgo de descompensación de falla cardíaca e injuria renal en pacientes con riesgo de daño renal. Por lo anterior,
Los autores recomiendan el uso de AINE según el perfil de riesgo de cada paciente. Si el riesgo gastrointestinal es normal, se puede utilizar un AINE no selectivo en combinación o no con inhibidor de bomba de protones o un inhibidor selectivo de ciclooxigenasa 2. Si hay un riesgo gastrointestinal aumentado, se debería utilizar un inhibidor de ciclooxigenasa 2 en combinación con un inhibidor de bomba de protones, preferiblemente utilizar celecoxib. Si hay alto riesgo cardiovascular, se debe limitar el uso de los AINE y considerar solamente celecoxib por menos de 30 días o el resto de los AINE por menos de 7 días. Si hay un riesgo renal elevado, no utilizar los AINE. En cuanto a las intervenciones intraarticulares, estas se deben utilizar solamente si hay contraindicación para los AINE o si se persiste sintomático a pesar del uso de los mismos. El ácido hialurónico, aunque podría ser preferible, desafortunadamente necesita de personal entrenado para su aplicación y por este motivo no está por encima de los AINE en cuanto a estas recomendaciones. Este ha demostrado efectividad con mejoría del dolor, de la función y la percepción global de la enfermedad por el paciente. De todas las intervenciones de osteoartrosis, pareciera ser que la que tiene mayor efecto en cuanto a mejoría del dolor, aunque hay un riesgo de sesgo por su vía de administración. Su inicio de acción es lento, iniciando a las 4 semanas después de la aplicación, con un pico de acción a las 8 semanas post-aplicación, pero un efecto que se puede mantener hasta por 6 meses. Adicionalmente, pareciera ser que su efecto luego de las 8 semanas es superior a los corticosteroides intraarticulares. Los estudios sugieren que 3 inyecciones son mejores que una sola y que 6 no son superiores a 3 aplicaciones. Las presentaciones de bajo peso molecular son inferiores a las de peso intermedio a alto. Pareciera ser que los efectos adversos y la eficacia son dependientes de cada producto, siendo los hilanos, que son las presentaciones de alto peso molecular y entrelazados, los que se han asociado a un mayor riesgo de reacciones pseudosépticas y locales. Algunos estudios han sugerido un mayor riesgo de infección con ácido hialurónico intraarticular, pero esto requiere mayor información. Múltiples aplicaciones del medicamento parecen ser seguras y pueden mantenerse eficaces hasta por 3 años en pacientes que han respondido inicialmente a la terapia, que pueden ser hasta un 80%. Adicionalmente, parecen reducir el requerimiento de reemplazo total de rodilla por alrededor de 2 a 3.5 años, la necesidad de AINE, de uso de esteroides y de opioides. Pasando a los corticosteroides intraarticulares, estos son más efectivos que el placebo y a corto plazo, o sea en las primeras 2 a 4 semanas de aplicación, son más efectivos que el ácido hialurónico, sobre todo si hay una crisis inflamatoria y hay una calificación grave del dolor. Desafortunadamente tienen un beneficio limitado para las aplicaciones repetidas y no tiene beneficios estructurales. Por todo lo anterior, el ácido hialurónico y los corticosteroides intraarticulares, aunque con una gran carga de evidencia en cuanto a mejoría sintomática, no están por encima de los AINE orales debido al requerimiento de aplicación por personal entrenado. Si todo lo anterior falla, se pasa al paso 3, denominado tratamiento farmacológico final. Como última opción en pacientes gravemente sintomáticos, tienen en cuenta los opioides de acción corta, como el tramal. Desafortunadamente, el NNT es de 5 en comparación con el placebo, pero aumentan el riesgo de efectos adversos gastrointestinales, de sistema nervioso central y cutáneos sin tener evidencia de que sean más efectivas para el control del dolor en comparación con otras intervenciones mencionadas. Por lo anterior, su recomendación es débil y solo como un último paso antes de la cirugía. Mencionan la duloxetina con algún grado de beneficio en el manejo del dolor, sobre todo en pacientes con sensibilización central al mismo, pero con una recomendación débil por falta de mejor evidencia. Como último paso, o el paso 4, denominan el manejo de fases finales y de cirugía. Mencionan que el reemplazo articular se debe considerar si todas las otras intervenciones han fallado y el paciente está gravemente sintomático con pérdida de la calidad de vida. En pacientes muy sintomáticos que tengan contraindicación para la cirugía o si no la aceptan, se podría considerar opioides orales o transdérmicos de forma crónica. Teniendo en cuenta todo lo mencionado en este artículo, podemos proponer la siguiente discusión. Aunque las intervenciones mencionadas son útiles, hay que tener en cuenta la falta de evidencia de buena calidad para alguna de las mismas y la gran variabilidad que tienen todos los estudios, sobre todo de los ISADOA. Las medidas no farmacológicas, aunque tienen poca evidencia, se pueden recomendar porque son seguras. Adicionalmente, pueden tener un impacto positivo en otros aspectos, como el riesgo cardiovascular.
La recomendación de la oxisadoa, sobre todo de la glucosamina y la condroitina, como manejo de base para todos los pacientes, sale de las preocupaciones de seguridad con el paracetamol más que de su efectividad, y los resultados de los estudios de los mismos pueden tener sesgos importantes y en ocasiones un impacto clínico mínimo. El uso de AINE, según sus riesgos, teniendo en cuenta que los efectos adversos son más de familia que exclusivos de cada clase, obligan a evaluar muy bien el requerimiento y el riesgo individualizado de cada paciente. Si hay dudas en cuanto a posibles contraindicaciones para el uso de AINE, se debe preferir el ácido hialurónico intraarticular si no hay una crisis inflamatoria. Debemos tener en cuenta que los opioides siempre se deben considerar como una última opción en casos refractarios o con imposibilidad de uso de otras estrategias de manejo, debido a sus efectos adversos, el riesgo de adicción y, adicionalmente, su poca efectividad. Los esperamos con información concisa y de utilidad en próximos podcasts.